Hola, ¿cómo estáis? Hoy quiero hablaros de los principales errores que cometen las personas a la hora de poner contacto cero. ¿Vale? Entonces, os contaré los errores que se cometen cuando estás intentando ponerlo y luego cuando pasa tiempo hay otro error que se suele cometer. ¿Vale? ¿Y cuál es el problema de estos errores? Que nos llevan a volver a caer en el abuso, en otro nuevo ciclo de abuso, ¿vale? Entonces, para los que aún no me conozcáis, mi nombre es Ana Pazo, soy coach profesional experta en abuso narcisista y si necesitas ayuda con estos temas puedes escribirme a info@anapazo.com y te cuento cómo te puedo ayudar, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos con el temazo de hoy, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son esos errores habituales? El primero de todos, que es el que más cuesta, ¿no? Es al principio, cuando la persona se quiere empezar a alejar de mamá narcisista, pone el límite, ¿no? Entonces, pues puede dejar de llamar tanto o puede simplemente no visitar con tanta frecuencia, ¿no? Y entonces, ¿qué va a recibir de mamá narcisista? Mucha presión, muchos mensajes, muchas llamadas. Y hija, ¿por qué no me contestas? Hija, no me cuentas nada. Hija, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Porque las madres narcisistas, como buenas depredadoras, necesitan a sus víctimas. Entonces, en el momento que su víctima se aleja, lo va a percibir. No va a pasar desapercibido para ella, ¿no? Incluso en este momento, ¿no? Algunas personas con las que trabajo han llegado a decirle a su madre, ¿no? Mamá, necesito mi tiempo, necesito mi espacio. Y se sorprenden cuando esa madre no los respeta. Los límites no son para los demás, los límites son para ti, para decir, esta soy yo. Entonces, ¿quién los tiene que respetar sí o sí? Tú. Entonces, lo normal en una persona narcisista es que no los respete, porque de hecho no te los ha respetado en ningún momento en tu infancia o en tu adolescencia y de adulta sigue con ese mal hábito, ¿vale? Aparte ella necesita poder sobrepasar los límites para el abuso, entonces no le interesa que tú tengas límites, sepas quién eres y sepas hasta dónde el que tienes enfrente puede llegar o no, ¿vale? Entonces el primer error es creer que mamá narcisista va a respetar mis límites cuando se los pongo. 9, ¿vale? El segundo error, que va de la mano de este primero, es el no respetarlos tú. El caer o reincidir en el contacto pues ante presiones, ¿no? De la familia o ante estos mensajes continuos de mamá narcisista, ¿no? Y hay una cosa aquí que tener en cuenta y creo que ya lo he dicho en varios vídeos, y es el hecho de que para yo poder poner límites necesito ser capaz de sostenerlos. Quiero decir, si mi límite es una puerta, ¿no? Imaginaos que usamos la metáfora de una puerta, ¿no? Imaginaos que si mi puerta es una puerta de tela, ¿cuán difícil es atravesar esa tela? Es tan fácil como empujar así y se abre. Entonces, sin embargo, cuando yo tengo una puerta blindada, solo con la llave vas a poder abrirla. Bueno, salvo que seas un chorizo profesional, que ellos ya abrirán cualquier tipo de puerta, ¿no? Pero para la metáfora me vale esto, ¿no? Entonces, cuando tú has tenido una madre narcisista, te ha entrenado en no límites. Entonces no tienes ni tela. Vamos, lo tuyo es mío y lo mío es mío. No, esto es la forma de pensar de una persona narcisista. Entonces, para poder sostener los límites, tienes que ser esa puerta blindada. Y estos son mis mínimos y no paso por menos de esto.
¿vale? Pues es tan importante trabajar y fortalecer el autoconocimiento, conocerte, saber tus pros, saber tus contras y... Perdón, hay unos camiones por aquí. Y, y permitirte, ¿no? Permitirte ser humana, permitirte decir no, permitirte decir estoy cansada, pues no tengo ganas de hablar ahora, pues oye, yo no te admito este trato, si me sigues insultando me voy, ese tipo de cosas, ¿no? Pero claro, si yo cuando digo esto, al minuto siguiente mi madre me llama llorando o me manda un mensaje de que está muy disgustada y yo me siento culpable y vuelvo al contacto y vuelvo a hacer lo que ella quiere, no estoy manteniendo mis límites, ¿no? Y luego está esa mentirijilla que nos contamos de, va solo esta vez. No, no, no y no. Cuando lo haces una vez, lo haces siempre. Entonces no lo hagas. Y más cuando tu hábito es no poner límites. Entonces no cedas, no cedas. Límites firmes son límites firmes. Y si no te sientes fuerte para poner límites firmes, busca ayuda. Esto es lo que más trabajo con mis clientes, ¿no? Y es como, pues aún el otro día hacía repaso con una de mis clientas, que es una crack, y, ¿no? Y fuimos viendo todos los pasos por los que pasó, ¿no? Primero es no límites, y me pasan por encima siempre que quieren. El segundo paso es empiezo a observar cuando no pongo límites. El siguiente paso es expresar mi límite y superar el miedo a que la otra persona me rechace, que esto es enorme, enorme. Y luego está el no cuestionarme mi límite, el no cuestionarme el haber dicho que no, o el no volver a perseguir a tu abusador o a esa persona que es manipuladora para que te quiera, ¿no? Por la culpa que no puedes con ella. Vale. Entonces, el mantener límites firmes, ¿por qué os cuento todo eso? Para que entendáis que son muchos pasos los que hay que dar antes de poner límites firmes, ¿vale? Pues, pues las personas cuando hemos pasado por este proceso, ¿no? Y yo leía, ¿cómo poner límites? O sea, pon límites firmes, ¿vale? Pero ¿cómo pongo límites firmes? Si eso es mi problema, que no sabía cómo mantenerlos, ¿vale? Entonces, punto número 2, no respetar tus propios límites, ¿vale? Y la condición sine qua non para esto es que te sientas con derecho a ponerlos, ¿vale? Ok, tercero, sentir culpa intensa. ¿Por qué siento tanta culpa? Porque mamá narcisista te ha acostumbrado a que tú eres la culpable de todo, especialmente si eres el chivo, pero con el niño de oro también le da lo suyo, ¿no? Entonces, si tú te alejas de mamá por cualquier cosa, te vas a sentir culpable porque sientes que la estás abandonando, sientes que ella te necesita. Que necesita tu atención, que necesita tus cuidados, que necesita de ti para vivir. Y esto es una falacia que te hace creer tu madre narcisista y la verdad verdadera es que los adultos no necesitamos a nadie para vivir. Y ojo, no quiero decir que no seamos interdependientes y necesitemos relaciones, pero hay partes de pues estar feliz, autocuidado, que eso es responsabilidad de cada persona, de cada adulto. Tú no eres responsable de que mamá esté feliz, de gestionarle todas las cosas que a ella no le gusta hacer, trámites administrativos o cosas que a nadie nos gusta hacer. Y mamá narcisista te hace ver como que ella no puede, que ella no sabe, pero es para según le interese. Si le interesa, te digo yo que sabe, ¿no? Pero lo que es aburrido o así, pues si me lo puede hacer alguien, pues mejor, ¿no? Entonces, esa culpa, lo que quiero que recuerdes es que es una culpa falsa,
es una responsabilidad proyectada. Entonces, cuando venga la culpa, quiero que te des cuenta que eso no es así, ¿no? Porque muchas veces la culpa tiene que ver con mi madre está sola, si yo no voy, ¿quién la va a cuidar? Y una cosa que tienen las madres narcisistas es un gran instinto de supervivencia. Y te habrá dicho que estás sola, que si tú no vas no tiene quien la cuide, pero te sorprendería ver cómo siempre tienen a alguien de mano. Y si no estás tú, hay otra persona que le está haciendo las cosas. Lo que pasa es que cuando ella nos dice que está sola, pues nos hace sentir culpables, porque realmente si tú piensas en una persona, sobre todo cuando son mayores, ¿no? Que ahí tienen como ese punto adicional con el cual a las personas empáticas nos manipulan más fácilmente, ¿no? Porque tú piensas en una persona mayor y ya como que sientes esa empatía, ¿no? De que pues se merece respeto, se merece ser arropada, se merece ser acompañada en sus últimos años de vida, ¿no? Pero por desgracia las madres narcisistas con los años no solo no mejoran, sino que empeoran, porque van perdiendo como esos mínimos escrúpulos sociales, ¿no? Y van quebrando realmente casi todas sus relaciones, ¿no? Esto hace que muchas veces acaben solos o solas. Pero no es tu responsabilidad, no, sobre todo cuando esta persona es abusiva, ¿vale? Entonces, esa culpa intensa es importante que aprendas a gestionarla y sobre todo que aprendas a ver de dónde viene, ¿no? De qué me estoy responsabilizando que no es mío. Esa sería la pregunta clave para salir de la culpa, ¿vale? Y el cuarto punto, que eran los 3 puntos que os quería comentar, es el hoovering, ¿no? El caer cuando tú te empiezas a alejar de mamá ya habrá empezado, porque las madres narcisistas son como muy sensibles a cualquier cambio que tú tengas en tu comportamiento, ¿no? Entonces en el momento que tú tengas cualquier cambio, pues ella va a empezar a intensificar la campaña de desprestigio. ¿Por qué? Porque con mamá todo es competencia, entonces es o tú o ella. Y si tú ya no estás en su bando, estás contra ella. Y si estás contra ella, voy a por todas contigo. Esto es algo que es importante que tengamos claro en el momento de hacer contacto cero. Porque necesitamos agarrarnos bien al suelo porque va a venir la guerra. ¿Vale? Entonces, una de las cosas que suelen hacer primero lo intentarán con la pena, ¿no? Con sus mensajes de pena. O lo intentarán con la ira, para dar miedo, manipularte por miedo o por culpa o por tristeza. Y si no lo consiguen, empezarán a mandarte pues a tu hermano, a tu hermana, a tu primo, a tu tía, a gente de tu entorno, a echarte la bronca por lo que le estás haciendo a mamá. Porque ten claro que mamá ya habrá tenido la conversación donde tú quedas de maltratador o maltratadora y ella es una pobre víctima de su hija o de su hijo, ¿vale? Entonces es importante aquí también mantenerte firme, pedir respeto para tu decisión. Yo mi consejo es si decides alejarte de mamá, que pidas respeto a la familia, que les escribas, digas eso. No tienes que contar nada, es decir, he decidido alejarme de mi madre, no os pido que lo entendáis, os pido que lo respetéis, ¿no? Pero sí que es importante que pongas también límites a estas personas. Y si no tienes ganas de expresarlo, pues vete alejándote de todas estas personas. ¿Por qué? Porque cuando vienen y te echan la bronca y te cuentan lo que mamá les contó y que cómo te atreves a hacer eso, te están revictimizando, ¿no? Esto, si lo viéramos o sea, si tú imagínate que una persona la violan y tú vas y le vas a defender al violador y le dices, pero mujer, es que claro, tenías que haberte, como le provocaste al pobre muchacho, no se pudo controlar, ¿no? Tú dirías, pero ¿qué te pasa en la cabeza?
Bueno, aunque a veces eso lo vemos, ¿no? Entonces a nadie se le ocurre ir a una víctima a justificarle a su abusador. Y sin embargo, con el tema del narcisismo encubierto, como estas madres tienen esa doble cara, o con esa cara con tantas aristas según la persona que tengan delante y lo que quieran sacar de esa persona, al final estos actos que hacen de convencer a todo el mundo que tú eres la mala o tú eres el malo, lo que hacen es revictimizarte. Porque están acusando a la víctima de ser abusadora de su abusadora. Ojo al dato, ¿no? Entonces, bueno, pues estos eran los 4 puntos. Entonces, para cuando acabas de poner el contacto cero, ten claro que mamá narcisista no va a respetar los límites, no creas que los va a respetar ella. Sí que tienes que mantenerte firme tú en esos límites. Tercero, cuando sientas culpa, recuerda que tú no abandonas a mamá, pero mamá sí te abandonó cuando eras niño o cuando eras niña. Y cuarto, no caigas en la revictimización de los monos voladores. ¿Vale? Y hay un último que os quisiera añadir, porque a veces cuando aguantas el tipo, ¿no?, y pones contacto cero, pasa el tiempo y hay una cosa que nos pasa a las víctimas, que es la amnesia perversa. ¿Y qué es la amnesia perversa? La amnesia perversa te hace olvidarte de lo malo y recordar solo lo bueno. Entonces acabamos idealizando de nuevo a mamá y nuestra relación con ella, y esto nos lleva nos hace sobre todo vulnerables a volver a caer en el contacto. Y volver a caer en el contacto, lo que quiero que tengáis claro es, te va a dar migajillas de amor cuando llegues y el abuso, y va a empezar un nuevo ciclo de abuso. Y el abuso va a ser más rápido y más intenso cada vez. Porque la madre narcisista va notando tu propia debilidad. ¿Vale? Entonces, cuando empecemos con los ¿y si me equivoco? ¿Y si soy yo la loca? ¿Y si yo soy la narcisista? ¿Y si realmente mi madre no fuera narcisista y me estoy alejando de ella y le estoy causando un daño? No, si tu madre te manipula, si tu madre te hace sentir mal, si tu madre minimiza tus logros, si sientes que compite contigo con todo, si sientes que nada es suficiente con ella, si te sientes abusada con ella, no, te estás equivocando. Y es importante que mantengas esa firmeza, ¿no? Y que recuerdes esto. Cuando tengas claro qué es lo más duro que ha hecho mamá, escríbelo. Es lo que les llamo yo a mis clientes la tarjeta roja. Entonces ahí escribes lo peor que mamá te ha hecho. Y cuando venga la amnesia perversa, dices, esto pasó, no me lo inventé yo. ¿Para qué? Para irnos quitando ese hábito de dudar de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque mamá narcisista, ¿qué es lo que nos hacía? Nos hacía dudar. Pues nos cuestionaba todo, una y otra vez. ¿Por qué? Porque así te quiebro tu propia opinión, te quiebro tu propia perspectiva y eres más fácil de manipular. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que os quería contar hoy. Espero que os resulte de utilidad y nada, os sigo leyendo ahí por las redes, os doy las gracias por los comentarios, os doy las gracias por los testimonios y seguimos para adelante. Un besiño.